No te escuchamos, Lili. Estamos transmitiendo. Muy bien, pues muy buenos días. Les damos desde Caltona la bienvenida a estas lecturas de Tonal, continuando con esta trecena Cuautli. Ahora en su numeral 9, en el numeral 9, o bien Chignahui Cali, o que es lo mismo 9 casa, continuando con la belleza, las características que predominan a la regencia de Xochiquétzal. Y pues aquí tenemos a la imagen del Borgia que respalda toda la información y que va a ser complementada por nuestros hermanos Lili Martínez, la maestra, maestro Rolando y por supuesto Gerardo Ingram, a quienes les damos la bienvenida, las gracias y que durante todo este día vamos a tratar de las actividades que tenemos, pues tratar de sentirlos y que puedan ser utilizadas en ayuda a la información que se comparte aquí para que podamos decidir, podamos actuar. Una forma de hacer práctica toda esta sabiduría. Muchas gracias. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Gastón. Buenos días a todos los conectados en Zoom y también en Facebook. Efectivamente, estamos en la novena posición, en el noveno tonali de la trecena Secuautli, uno águila, con Xochiquétzal como patrona de la trecena, la señora de la belleza, la señora de las flores, la señora de la creatividad, del arte y de la sensualidad. Ella es Xochiquétzal y bueno, pues nos ha estado inspirando y rigiendo los 8 días anteriores y los 5 días que nos quedan por delante, incluyendo hoy en la novena posición, que es Chignahui Cali. Ahí tenemos justo en la esquina inferior derecha del conjunto de la trecena, tenemos ahí el cuadrete de Cali, el lugar exactamente donde va a dar vuelta, donde da vuelta el conteo de tonalis. Estamos mero ahí en esa esquina ubicados, ya a punto de enfilarnos hacia la recta final de la trecena. Y en el contexto, esto es en el contexto de la trecena, vamos a ver en el contexto de las láminas del Tonalamat, estamos precisamente en esa posición. Estamos también por terminar las páginas 5 y 6 del Borgia. Y bien, pues vamos a comentar sobre Chignahui Cali. De entrada vamos a, como siempre, empezar por definir las características del glifo. El glifo Cali, casa, templo, casa o templo. Lo primero que podemos decir de Cali es que pertenece al Cihuatlampa, pertenece al rumbo poniente. Que justo es el rumbo que estamos transitando en esta trecena. La trecena Secuautli corresponde al Cihuatlampa, al rumbo de la mujer, el rumbo de las mujeres. Tiene como característica principal la casa, pues evidentemente es una construcción, aquí la vemos precisamente, vista en un corte, digamos, lateral, pero más que una casa es un templo. Es la casa y es el templo, y representa muchas cosas. Es muy interesante la simbología y los conceptos alrededor de Cali, ya que precisamente lo que vemos ahí es un templo con un techo de paja y un tecpatl rematando la punta. Y es una imagen que vemos recurrentemente en los pronósticos y en muchos sitios alrededor de los Amosti, precisamente porque es ahí donde se lleva a cabo la ritualidad. Es el lugar principal donde se llevan a cabo los rituales, la ceremonia, los ofrecimientos,
todo se lleva a cabo siempre, preferentemente, en un Kali, en una casa, en un templo. Y como les decía, representa tanto la casa habitación como el templo ceremonial, como también representa nuestro cuerpo y también nuestra cabeza. Vamos a ver a este respecto toda la gama de significados y el campo semántico tan amplio que tiene precisamente esta figura de Kali, con obviamente todas sus connotaciones que implican protección, techo, resguardo, familia, todas esas cuestiones que aluden cuando hablamos de lo que es una casa o un hogar. Y vamos a ver un dato muy interesante aquí de Kali que lo conecta también con la tierra. Tenemos como patrón del glifo a Tepeyolotli, el señor de las fieras, el señor de las cuevas, el corazón del monte, este jaguar, que es advocación de Tezcatlipoca, este ocelote, que lo vemos aquí representado plenamente como el animal, ¿sí? Bien con todas sus características, sus manchas en su piel amarilla, representando a la noche, con su piel erizada de Tecpat, tiene ahí su piel erizada de Tecpat y todos sus detalles que lo caracterizan a Tepeyoloctli en su representación, pues más, digamos, más característica. No es la única, ahorita vamos a ver otra, pero sí es la más característica. Y bueno, pues Tepeyoloctli precisamente es el señor de las cuevas, como les decía, es el señor del eco dentro de las cuevas, el señor del rugido del trueno, y todas estas características alrededor de Tepeyoloctli lo relacionan directamente con las cuevas y con Kali de la siguiente manera. Hasta aquí me gustaría saber si tienen algo que mencionar, Lili o Rolando. Solo mencionar la cueva como el resguardo más primitivo y también primigenio, porque recordemos que muchos de los rituales y también de los mitos tienen que ver con cuevas. Entonces, la casa, por tanto, es una extensión de esa cueva. Así que también el signo Kali nos está enseñando una especie de transición de la casa primitiva a la casa edificada por el ser humano. Y bueno, en uno de sus significados, sabemos muy bien que muchos de los basamentos que conocemos representan montañas, tienen cavidades en su interior. Así que todo eso pues es una gran gama de significados que vale la pena estudiar, pero por el momento una cuestión que nos puede quedar muy clara es efectivamente, como dijiste, es un signo, es un símbolo y por lo tanto puede representar el mismo cuerpo humano. Así que todo lo que hoy viene como enseñanza en el resto de la lectura nos encamina a la casa, al cuerpo, al resguardo, a todo eso que se coloca en primer plano al marcarse como signo. Ya lo complementaremos con el número en un momento más. Claro que sí. Lili. No, muy bien, muy de acuerdo con todo. Sigamos. Ah, ok. Bien, les decía que Tepeyoloctli tiene otra figura, otra forma, que justamente tuvimos el día de ayer, aquí se las puse juntas. El día de ayer tuvimos a Tepeyoloctli en digamos, en una representación un tanto distinta. No es la forma típica del ocelote a lo que los tiene acostumbrados, sino es esta otra versión donde es el mismo Tezcatlipoca con ciertas características que lo delatan como Tepeyoloctli. Si vemos este Tezcatlipoca que vemos aquí junto, insisto, que estuvo ayer acompañándonos como señor de la noche, pues los quería mostrar por una razón especial. Vemos cómo tiene alrededor de su boca precisamente la textura del ocelote, está tocando un caracol, aludiendo precisamente al eco y al trueno, que también son parte de sus ámbitos de influencia, y está precisamente él llevando a cabo directamente Tepeyoloctli un ofrecimiento, una ofrenda a un templo muy especial. Este templo que vemos aquí, que es justamente el templo arquetípico, que es prácticamente idéntico al que tenemos al lado izquierdo, como casa, como Kali, rematado por esta punta de textura muy particular, pero que tiene a la cueva. Recordemos que el Kali, el templo, es la cueva.
Es la cueva que está en la montaña, pero llevada al ámbito del Altépetl, al ámbito de la ciudad. Entonces aquí vemos cómo este Cali tiene precisamente esta entrada, esta entrada con fauces de Zipactli, aludiendo justamente al símbolo que lo conecta con la tierra. Y recuerden perfectamente bien la forma de este Cali y veamos esta imagen. ¿Sí? Aquí tenemos precisamente el templo de Malinalco, que es prácticamente una representación en vivo, digamos, de este mismo emblema, de este mismo glifo, incluso con su techo de paja, ¿no? Y la puntita esta aquí muy particular que tiene este Cali, que vemos representado. Aquí está presente las escalinatas, todo, digamos que todas las características del glifo Cali que vemos están representadas aquí en Malinalco. Y no solo eso, sino que además tenemos, aquí les puse una fotografía un poco no tan buena, cuando el techo lo estaban remodelando, lo estaban construyendo, donde se ve precisamente la entrada a la cueva. Aquí a veces, no sé si ven mi cursor, aquí justamente la vemos. Y si recordamos que la cueva es la entrada a la montaña y por lo tanto es la entrada de acceso al interior de la tierra. Esto es lo interesante. Aquí vemos precisamente esa entrada en Malinalco. Aquí también la imagen, el ángulo creo que no ayuda mucho, pero sí se alcanza a ver cómo de los dos lados de la entrada, ¿sí? Tenemos las fauces de Zipactli, así encontradas, una frente a otra, formando precisamente las fauces y dándole ese simbolismo perfectamente relacionado con la imagen que vemos en la izquierda de las fauces de Zipactli, en la entrada de la cueva, representada precisamente como la entrada también del templo. Hasta la lengua tiene aquí debajo, miren, la lengua de Zipactli, ¿no? Entonces, muy interesante porque la cueva también, el Cali representa también como cueva al útero, ¿sí? La entrada y salida del cuerpo femenino por el que entran y nacen las criaturas. Así que, en ese sentido, Cali también lo conecta con todas estas ideas de la tierra, ¿no? Recordemos que el ser humano pues proviene de la tierra, es parte de la tierra y en este sentido pues el nacimiento de la cueva pues es simbólico a este respecto. Lili, ¿quisieras comentar algo aquí al respecto de estas imágenes? Bueno, pues al entender la cueva parte de la montaña y a veces también están en el agua, ¿no? Porque también por dentro del agua encontramos cuevas. Esas oquedades que están en la tierra misma nos recuerdan, como dices, que somos parte de esta naturaleza. Es decir, el hombre no cae, no desciende, el hombre emerge, nace, surge de la misma tierra. Por eso es que el hombre también al morir, al caer en ese estado de ausencia de energía, pues regresa a la tierra para nutrirla, ¿no? Porque finalmente es la tierra la que lo hace surgir en este plano. Entonces, si retomamos a Cali como esa cueva que está en la montaña y que el hombre traslada a un espacio fuera de la montaña, también podemos recordar, como dijo Rolando, que nuestro cuerpo alberga esa esencia que nos conforma. Estamos integrados por una parte que corresponde a lo, bueno, por decirlo así, a lo oculto, a lo que está más allá, ¿no? Lo que corresponde a esa zona del Ilhuicatl, y esta esencia puede manifestarse en este plano a través del cuerpo, a través de otra parte que es el intelecto, ¿no? Que está contenido en lo que sería la representación, el cráneo, ¿no? Entonces, es muy importante asumirnos como parte de esta naturaleza y no como quien viene a dominar a la naturaleza, ¿no? El hombre viene a integrarse a la naturaleza. Y hay un difracismo que dice así, in Atlan, in Ostok, ¿no? Y entonces en el agua, en la cueva. Entonces eso nos está recordando que ese espacio es ese espacio que nosotros le hemos llamado onírico, que por ejemplo Carl Gustav Jung, psicólogo, le llama la sombra. Entonces
ha existido para muchas culturas esta idea de ese espacio en donde podemos conectar con la sabiduría que se ha venido almacenando a partir de que el hombre surge como humanidad. Gracias. No, gracias a ti, Lili. Justamente muy importante lo que acabas de decir, porque esto lo conecta con la idea de que también la cueva es la noche. La cueva es la noche, es la oscuridad. Y ya a este respecto, recordemos que entre los glifos, 20 glifos que corresponden también al mundo maya, que son equivalentes a los que hemos estado estudiando aquí en el Tonalámatl, precisamente a Cali le corresponde el signo Akbal, que es la noche, justamente. Entonces, cuando tú entras a la cueva, cuando tú entras al templo, pues entras a un ámbito nocturno, a un ámbito, como dices tú, propicio precisamente para la introspección, propicio para la ensoñación y propicio a muchas cosas, porque entras a la oscuridad directamente. Es la manera en la que tú accedes a la oscuridad de manera automática, en un ritual, y lo vimos precisamente como oscuridad, precisamente en la trecena pasada, con la regencia de Chantico, teníamos esta casita que tenía dentro justamente el dibujo de la noche. Entonces, todas estas ideas, ¿sí?, están representadas en Cali, es un símbolo también muy importante, y lo vamos a complementar con el número Chicnahui, que si estamos hablando de oscuridad y estamos hablando del más allá y de todas estas cuestiones, pues el número 9 es el número del más allá por excelencia, ¿sí? El número que nos habla de todo esto que está oculto, todo esto que tiene relación con lo nahual, que tiene relación con la oscuridad, que tiene relación con lo oculto, que tiene relación también con la parte hechicera, ¿sí?, de los ámbitos de todo esto. Y justamente aquí vamos a ver quiénes acompañan al número 9 para ver cómo se va a combinar todo esto con las características de Tepeyoloctli, con las características y la amplitud del símbolo de la casa. El señor del numeral, el numeral Chignahui, el numeral 9, es nada más que Quetzalcóatl, ¿sí? Nuestro famosísimo y querido Quetzalcóatl, que aparece en muchos lados y que es prácticamente, yo diría que el numen más conocido de todos los que vamos a estar analizando. Y también tenemos al ave enjollada, al pájaro enjollado, el huixolotl o guajolote, también aquí como regente, acompañante, ave acompañante del numeral. Entonces, todas las cualidades de Quetzalcóatl, esta humanidad arquetípica, esta inteligencia, este conocimiento, esta sabiduría que está implícita en las ideas alrededor de Quetzalcóatl, y obviamente también Venus, como el lucero de la mañana o lucero de la tarde, también están presentes en este acompañamiento el día de hoy, con sus características y sus atributos que se añaden a Cali para formar el binomio Chignahui-Cali. Lili, Rolando. Pues primero me gustaría hacer énfasis en la serie que le corresponde al patrono de Trecena o al rumbo que rige la Trecena, y pues nada menos le corresponde pues el 1, el 5, el 9 y el 13, que son números que, si bien ayer hablábamos de estructura, pues recordemos en primer lugar que los que le dan carácter a la serie completa pues son el 1, el 5, el 9 y el 13, y aquí voy porque el 1 finalmente es la representación de la unidad, la semilla, ¿no?, lo que da principio a las cosas, pero al llegar al número 5 viene la alteración, el cambio, la transformación, y aquí es donde vale la pena hacer la reflexión de lo que es el número 9, un número que, por cierto, también se guarda mucha relación con Nanahuatzin por dos razones. Una, que viene de las tradiciones de la época en que fueron recogidos testimonios, y que nos dice que justamente que Nanahuatzin, cuando iba a hacer este sacrificio para convertirse en sol, hizo precisamente 3 atados de 3 leños de ocote para hacer su ofrenda. Pero es muy específico el relato en decir esos números, ese número 9, ¿no? Y por si fuera poco, del otro lado está también la imagen en el Borgia donde está precisamente Nanahuatzin siendo sometido a un sacrificio, a unas punciones con Tecpatl,
en donde uno de los que hace la principal función, que es ojo de banda, un aspecto de Quetzalcóatl, está realizando la punción justo en el corazón, en el sol más grande, y está produciendo que derrame el tona, pero son 9 sacrificios sobre Nanahuatzin. Así que de alguna forma este número 9 también a mí me remite a esa sensación de transformación a partir del ritual, del sacrificio, que es finalmente la esencia del Tonalámatl, y que al final es la magia que nos está enseñando el Tonalámatl, a transformar de esa manera nuestras vidas. Así que ese 9, como influencia en este caso del Cihuatlampa, y combinado con el Cali, pues también nos va dando una idea de cierre, sobre todo por el tipo de ritualidad que nos está proponiendo para el día de hoy. Ya pasaremos a la imagen práctica, pero en este caso sí nos indicaría un trabajo muy directamente con el cuerpo, con la mente, con la casa, con el ritual, ¿no? Digo, ya veremos, porque también tenemos escenas muy nocturnas en el pronóstico, y eso nos va apuntando hacia qué tipo de actividad realizar el día de hoy. Entonces, bueno, pues eso es lo que la lectura así inicial de la combinación entre estos dos elementos que generan la coordenada. Así es, muchas gracias, Rolando. Ya me gustaría escuchar a Lili, que hoy también está ataviada de ocelote, mira. Veo que Ah, tiene sí, su... claro. viene representando a Tepeyolocli también. ¿Nos puedes Sí, comentar algo además, aquí ajá, respecto de esto? bueno, estamos en un rumbo de las mujeres, ¿no? Entonces, estamos en el color negro para nosotros, y estamos con el señor Tepeyolocli como regente de Cali, y pues Cali es el cuerpo. Entonces yo hoy como mujer representante de ese rumbo, pues bueno, me ajuarié de esta manera pues para recordar lo que significa este Chinnahuicali, porque el número ciertamente concede eh, otros colores, ¿no? Por decirlo así, al signo. Y el 9, recordemos que cuando estuvimos con Chantico, pues recordábamos que ella es 9 Iscuintli, y ella representa ese fuego interno, ¿no? Y también otro nombre calendárico es 9 Zipactli, que también viene ahorita, está muy bien representado con esa imagen de Tepeyoloctli como guardián de la montaña, porque fíjate ahí la fauce es de Zipactli, y 9 Zipactli es la señora Mictecacihuatl, ¿no? Que Mm, representa, la es cierto. regente de ese plano del que estamos hablando, que es el Mictlán, que forma parte del Ilhuicat, y el Ilhuicat pues es el más allá, el ultramundo, ¿no? Que está integrado por 3 espacios, pero uno de ellos es el Mictlán. Entonces, el 9 también está asociado a esas personas que podían transformarse en animales, ¿no? Está asociado con el nahualismo, con los hechiceros, con los nigromantes. Es un 9 que nos va a permitir, a partir del mediodía, hacer esa introspección, el mirar hacia adentro de nosotros, el encontrar esa sabiduría que tenemos ahí, pues resguardada, porque recordemos que en el Almictla no solamente vamos cuando hay ausencia de energía, también vamos cuando hay reposo de la energía. Y ahí fue Quetzalcóatl, ¿no? Con Xolotl a buscar los huesos. Entonces los huesos no solo representan a la antigua humanidad, sino también representan a esa sustancia que permitió a través del tona de Quetzalcóatl, por esa punción que se hizo, ¿no? Y derrama su sangre en esos huesos, pues permite el surgimiento de la vida que somos nosotros. Entonces, resignificar ese espacio es muy importante a partir de este tonali, y no sentir que estamos separados de la fuente, porque podemos acceder a través de eso. Y las cuevas, pues fíjense, son húmedas, son oscuras, y en esa oscuridad, aquí viendo al señor Tepeyoloctli, pues él representa la oscuridad, pero tiene esas manchas que son las estrellas, ¿no? Entonces ahí esa luz siempre está ahí esperando pues para prendernos el intelecto, ¿no? Y luego pues tiene esos tech packs en la piel, pues está así como la fiera,
erizada, ¿no? Entonces, así, acceder a, con ese espíritu guerrero, acceder a ese espacio que tenemos y darle esa fuerza que requiere para que podamos, pues, transformar, sacar ese brillo que está ahí hacia afuera, ¿no? Y entusiasmar a los demás. Perfecto, muchas gracias. Pues ya está, Gastón, si tienes algún comentario. No te escuchamos. Sí, precisamente el contacto que tiene este ocelote hacia el exterior es con nuestros tecpa, ¿no? Prácticamente cortando hacia el infinito. El hecho de que lo tengamos hacia afuera pareciera que sugiere que lo que nos conecta con el cosmos es directamente proporcional a nuestra capacidad de percibir. Eso lo hemos escuchado varias veces, ¿no? La realidad depende el universo depende de tu capacidad de percepción. En el caso de Tezcatlipoca, el conectarnos con esa parte animal que nos permite sentir, requiere el dominio total de esa cali o de esa mente en algo buscado, inclusive en otras culturas mediante meditaciones complejas, que es un acto muy sencillo y a la vez es complejo, de tener el diálogo interno. El parar la mente es permitirnos utilizar los recursos sin darle la prioridad a la mente, ¿no? Al parloteo mental, recordando que todos nuestros recursos, si lo tomamos como un 100%, pues solamente un 10% tal vez correspondería a la mente, pero estamos acostumbrados a cederle el control, ¿no? Entonces, entre nosotros, entre más nos permitamos a emerger esa parte animal, pues vamos a encontrar un equilibrio total en este concepto de evolución que nos trae Quetzalcóatl, que viene muy bien equilibrado y totalmente contrapolado, tanto como por el numeral que tiene, como por el rumbo, que es prácticamente donde se mete el sol, el poniente, y es cuando empieza la noche, y todo lo que acaban de decir los compañeros, pues es cuando empieza a emerger, ¿no? Toda la simbología de la ausencia. Es decir, que deberíamos de estar conscientes en todo tiempo, presentes en todo momento, tanto en el día como en la noche, tanto despiertos como dormidos. Y de ahí, pues, todo el trabajo de mundo onírico, ¿no? Es como para apenas introducirnos todavía sin tocar las imágenes mánticas. Así es. Bastante nahuálico el día de hoy. Muy, sin duda. Y qué bueno que ya mencionaste las imágenes mánticas. Y lo último que vamos a mencionar acerca del binomio Chignahui-Cali es que el señor de la noche es Tlaloc. Hablábamos de la humedad, decíamos que la humedad de las cuevas y la relación que tiene el agua, ¿no? con las montañas y las cuevas, pues es muy estrecha, ya que sabemos que de la montaña, precisamente a través de cuevas, a través de óstotes, sale el agua, emerge el agua de las entrañas de la tierra. Ahora sí vamos a pasar a las imágenes del pronóstico para redondear la lectura y las propuestas filosóficas y conceptuales para el día de hoy. Y vemos aquí en la parte de abajo un ámbito nocturno. Vemos el bloque, este bloque superior que representa el cielo nocturno de manera muy evidente, con esta franja gris, con puntos negros y con estrellas, ojitos estelares, como nos gusta llamarlos, colgando de ese bloque de noche. Y de esa noche precisamente surge una flecha, una saeta
¿sí? Adornada con las plumas de la cola del águila, y que precisamente esta flecha está prácticamente atravesando la noche, surgiendo de la noche y llegando hasta clavarse prácticamente en la nariz de ese Tezcatlipoca. Eso es el personaje Tezcatlipoca, el numen Tezcatlipoca, representado solamente por su cabeza, la parte por el todo. Aquí esta cabeza representa al numen, y aquí esta cabeza que tiene todas las características de Tezcatlipoca, tiene la Stacheli, rematado con sus plumas de garza, tiene el espejo que humea aquí en el área de la cabeza, y su maquillaje facial particular que deja ver como antifaz y en la boca la parte de la piel que aquí está de color amarillo. Bueno, pues esta flecha está precisamente llegando o clavándose en Tezcatlipoca, que está colocado encima de una vasija dorada, una vasija de ofrenda de color dorado, de color amarillo, color ocre, que contiene tamales, ¿no? Entonces, aquí Tezcatlipoca está justamente encima de la ofrenda, como parte tal vez de la ofrenda misma, siendo flechado por la noche. Recordemos que también las flechas representan los rayos de luz, ¿sí? Tanto solar como lunar. Entonces, de alguna manera también está relacionado esta imagen con esa cuestión. Y de la herida que causa la flecha, del lugar donde la flecha confluye con Tezcatlipoca, surgen así como en forma de chorro, dos joyas, dos collares de joyas, uno de cuentas, de jade y de oro, rematado con una flor, y el otro pues una pieza más unificada, también como un collar turquesa o de jade, con cuentas de oro alrededor. Entonces, vemos cómo de esta herida, de esta confluencia de lo nocturno con Tezcatlipoca, está surgiendo precisamente joyas, algo que también alude a lo bello y alude a algo importante, a algo sagrado. En la parte de arriba de nueva cuenta tenemos un ámbito nocturno, o sea, hoy todo es nocturno. Recordemos que Cali es, además de la casa, es la noche, es la cueva. Entonces, en esta nocturnidad, en este ámbito nocturno también, de nueva cuenta tenemos otra vez la parte por el todo, el brazo del guerrero, en representación del guerrero completo, pero aquí haciendo énfasis en esa cuestión, porque lo importante que tenemos que ver aquí son los elementos que está sosteniendo el guerrero. Está sosteniendo tres elementos muy importantes. Uno de ellos es la flecha, la misma flecha que vimos en la imagen anterior, con Tezcatlipoca, saliendo de la noche. Esa misma flecha la tiene este hombre agarrada en su mano. Aquí la vemos como uno de los tres elementos que tiene, es esta flecha. El otro elemento que forma este cruzamiento de objetos es la espina de maguey, este elemento primordial de la punción ritual para sacar sangre, para ofrecer tona, que también está presente ahí, rematado por una flor muy, muy grande, por cierto. Y el tercer elemento que está en la parte central es un pantli, una bandera de color blanco, que sabemos que también tiene mucho que ver con los sacrificios. Quien iba a ser sacrificado, todo aquello que se sacrifica, está representado o relacionado con las banderas de color blanco. Entonces tenemos un elemento de autosacrificio, un elemento de la guerra y un elemento de sacrificio, ¿sí? Todos juntos aquí, todos ellos, todo el conjunto en general, el brazo y los elementos, todos ellos están floridos. Las flores salen por todos lados, salen flores de la mano del guerrero, cuelgan de los mismos elementos, adornos floridos, y del mismo, el hombro, digamos, del guerrero, también surgen flores. Todo este elemento, todo este conjunto visual está totalmente adornado con flores, así que la ritualidad que se lleva a cabo ahí nos están diciendo que es algo sumamente sagrado, sumamente importante, sumamente relevante, y también una ceremonia bella. Rolando, Lili. Pues, en primer lugar, fascinado por la gran profundidad que tiene el lenguaje que podemos encontrar no solo en el Tonalámatl, sino todo en los Amoxtin.
Y en este caso, pues a veces tenemos oposiciones en estas dos imágenes, a veces tenemos cuestiones que nos hablan de ámbitos diurnos, nocturnos, el contraste. Y en ocasiones tenemos una continuidad en las imágenes y creo que es el caso. Me gustaría enfatizar en ciertos elementos de lo gráfico que me parecen muy ricos, como por ejemplo la presencia de la greca escalonada, y en el contexto de la vasija que contiene el alimento precioso, el alimento procedente de maíz, y la ciclicidad combinada con la ritualidad, ciclicidad, ritualidad y ofrenda. La ofrenda que representa lo que somos, porque somos parte de una herencia que viene atrás de nosotros y que nosotros estamos manteniendo viva a través de la lectura del Tonalámatl todos los días para tener accesible este conocimiento y poder aplicarlo, que es el caso de las celdas mánticas. Pero si hablamos de la sensación, si hablamos también del hecho de convertirnos en la deidad misma, pues hoy la invitación es a totalmente caer en el territorio de Tezcatlipoca, y ofrendarnos nosotros mismos, ¿no? Porque en este caso el numen es parte de la ofrenda en sí. Y esa ofrenda está teniendo una recompensa muy grande, yo diría una de las más grandes que vamos a encontrar en todo el Tonalámatl, que es ya el descenso de un arma guerrera representando lo que proviene del flujo nocturno, ¿no? Un instrumento de acción está descendiendo y, y al recibirlo nuestro personaje está teniendo un influjo tonálico, pero ya totalmente precioso, florido y creativo, que es parte del sentido esencial de esta trecena. Y en la parte de arriba, en la imagen superior, algo que tenemos ahí también es que una vez obtenida ese retorno de la oscuridad, de la memoria ancestral, de la mente profunda, de la sombra, como decía Lili, lo que extraemos de ahí, esa herramienta la está blandiendo. Y quisiera también enfatizar que no es que tenga una flor, no es que tenga dos flores, es que está exageradamente coronada de flores esta escena. O sea, si la comparamos con otras imágenes del Tonalámatl, las imágenes mánticas, notaremos que lo florido aquí está remarcándose para que no nos quede lugar a dudas por encima, por los lados del brazo. Y es el brazo de un guerrero. Y el brazo de este guerrero, que está además enjollado, pues porta, ¿no? Ese elemento, primero, la bandera, que tanto es símbolo de los actos de sacrificio y de autosacrificio, como también es un símbolo de guerra, que también de alguna forma implica el sacrificio. Ir a la guerra también implica eso, implica sacrificar la unidad, sacrificar la persona por ir a combatir, ¿no? Cosa que no necesariamente tiene que verse por el lado más violento de la guerra, sino la guerra tiene muchas caras y muchos sentidos, muchos propósitos, y a veces no necesariamente violencia. Pero también tenemos ahí el instrumento de guerra que se nos fue proporcionado, que descendió dentro de la misma nocturnidad. Y también un compañero a lo largo del Tonalámatl, que es la espina de maguey, el instrumento sacrificial por excelencia, que además tiene ahí hasta su chorrito de sangre porque es utilizado. Quiere decir que toda esta combinación de elementos nos lo están poniendo en el ámbito nocturno. Y estamos teniendo además la oportunidad de tener frente a frente a dos personajes totalmente creadores. Una dualidad que hay que estudiar muy a profundidad porque juega de lado y lado la cualidad humana. Y es en este caso Quetzalcóatl, que rige la coordenada a través del número 9 y que no fue puesto al azar, pero también tenemos a Tezcatlipoca. Esos dos que precisamente, como contaba Lili, esta gran historia de los huesos, pues sí, vemos incluso a Tezcatlipoca en el mismo Borgia y a Quetzalcóatl yendo por esos huesos. Así que esa dualidad, en una trecena donde se nos está proponiendo tanto la creatividad, donde ya pasamos por el 1, que era la semilla, el 5, que nos permitió transgredir. Estamos llegando al 9, a la parte más nahuálica, ya para empuñar esa arma, penetrar en el mundo de la oscuridad y ahí ejercerlo, ¿no? Que creo que es el mayor reto de cualquiera que desee seguir las enseñanzas de nuestros antepasados, que es ejercer ese guerrerismo dentro del contexto también onírico y del contexto más profundo, que no solamente es lo onírico, sino también lo subconsciente, lo profundo, lo desconocido. Ahí vale la pena guerrear este día. Por lo menos esas son las reflexiones que a mí me exalta la imagen que tenemos hoy. Así es, muchas gracias, Rolando.
Tezcatlipoca y Quetzalcóatl como pareja, también muy representadas hoy a través de Tepeyoloctli y a través del mismo Quetzalcóatl, ¿no? Y aquí también Tezcatlipoca, que aparece literalmente siendo parte de la ofrenda, parte del conjunto. Lili. Sí, este tonali pues está muy propicio para que realicemos una alquimia de todo nuestro ser, ¿no? Y bueno, recordando eh, ese difracismo de dentro del agua, dentro de la cueva, pues entender que es ahí en ese espacio en donde vamos a realizar eh, esas reprogramaciones importantes que nos van a llevar a otro nivel de florecimiento. Y estas imágenes pues nos recuerdan todo eso, porque incluso la vasija que tienen los tamales, pues tiene a la greca escalonada, ¿no? Que nos recuerda esa idea de cómo es arriba, es abajo. Entonces estamos en un momento muy propicio para reestructurar nuestra manera de pensar y de asumirnos en este espacio-tiempo. Leía yo por ahí un comentario de una mujer que está esperando un hijo y ella escribe en su muro, dice que ella va a expulsar a un ser y que espera que él entienda cuando llegue a la edad de ella, que porque es una mujer adulta que va a parir. O sea, normalmente las mujeres jóvenes son las que dan a luz, ¿no? Pero ella ya es grande, por eso me llamó la atención su comentario, porque dice que ella espera orientar a ese hijo para que él entienda que ella lo va a expulsar esta vez, pero él tiene que parirse por él mismo a la vida, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención porque es cierto, estamos en este ejercicio y en este último trayecto por los 20 signos, porque ya estamos a punto de completar los 260 tonalis de la cuenta, pues tenemos que reforzar y que fortalecer todo lo que venimos aprendiendo. Entonces yo los invito a que eh, hagamos creemos una imagen ahora mismo, tomemos aire con toda la capacidad pulmonar que tenemos, imaginemos que estamos ante una gran laguna y nos vamos a echar un clavado porque en el fondo nos está esperando esa cueva. Vamos a tomar aire, nos vamos a lanzar, vamos a cerrar los ojos, vamos a entrar en ese espacio que es húmedo, que es frío, que está oscuro y vamos a decir este conjuro. Cuando la oscuridad me envuelve en la cueva de mi conciencia, yo soy Xochiquetzal, la chispa generadora de los pensamientos floridos que transforman mi realidad. Gracias. Gracias a ti, Lili. Excelente cierre con esa frase que resume bastante bien todo lo que hemos estado conversando el día de hoy. Gastón, ya vi que también tienes tu fondo ocelotado. Hoy todo el mundo está Sí, no, pues muy influido por Tepeyoloctli, qué bárbaro. sí, totalmente, tal vez en la trecena este es el día más propicio para estos menesteres Así es. y resalta la diferencia que hemos estado observando en esta trecena Cuautli, en donde el sumergirnos aquí no es ni incidental ni explorativo, sino totalmente guerrero. Utilizando estos atributos de Cuautli, el águila, también entendemos esa capacidad de visualizar, de ver, de agudizar la capacidad perceptual, que me recuerda incluso la corriente de Carlos Castaneda, con esta imagen mántica inferior, donde esa bóveda celeste, ese infinito, encaja, como ese concepto del punto de encaje, precisamente en Tezcatlipoca, ¿no? Que es ofrendado. Y bueno, como dato adicional, la misma greca escalonada, que refiere al caracol de Quetzalcóatl, que refiere incluso a los estratos dimensionales, incluso a esa infinitud de la espiral,
cósmica que nos puede llegar a sumergir hasta donde nos alcance ahora sí que la energía. Es por eso que lo vemos aquí de una forma muy interesante. Entonces, normalmente las ofrendas, como lo indicó, lo comentó el maestro Rolando, en este caso ya no son objetos, ya no son ni preseas, ya es el mismo Tezcatlipoca el que se ofrenda, ¿no? ¿De qué forma entonces podemos nosotros empatar todo lo anterior con las imágenes mánticas? Pues bueno, en la imagen superior vemos que además de estos emblemas de guerra, que a mí me llama la atención que no está la lesna de hueso, porque no es un trabajo, ¿cómo diría? Sustituido por la flecha, es porque tenemos que enfocar y direccionar esa percepción. Y la bandera pues, nos remite al estado de guerra totalmente. El control, la voluntad es lo que se requiere como esos ingredientes necesarios para hacernos conscientes dentro del sueño. Con esa fuerza de voluntad, con esa dirección, esa atención, que volvemos a repetirlo, ¿no? La capacidad de juntar en un solo instante, que es aquí y ahora, todo nuestro ser, es lo que representa la atención. Y es prácticamente lo que a mí me remite la flecha. Esa voluntad representada por la banderita, pues es el sostener, ¿no? Lo que conocen como el intento inflexible, que te hace sostener esa decisión, más que el deseo, el intento bajo la línea de conocimiento de Castaneda, pues es precisamente el sostener, ¿no? El sostener con esa energía. Ya entendiendo que nuestro trabajo evolutivo nos va a requerir entrar en estos mundos para trabajar, pues los frutos y los resultados se van a ver en estas flores, en estas flores que adornan todo, ¿no? Que inclusive más allá de lo acostumbrado, ¿no? Todo nos empieza a remitir a aprovechar la oportunidad que es trabajar en este lado, trabajar con nosotros, acrecentar nuestra capacidad perceptual y que eso sea una ofrenda del infinito. Nuestra misma especie va a ser beneficiada si nosotros cruzamos nuestros umbrales perceptuales. Es como marcar un camino a donde los demás humanos pueden llegar. Y ese es parte del camino de los ensoñadores, ¿no? Entonces, yo creo que hasta aquí mi comentario. Muchas gracias. Bueno, ahora sí que la clase de al rato que nos va a compartir nuestro querido hermano Francisco, pues va a estar basado en todo esto. Va a ser requerido indistintivamente el parar el mundo, el parar ese diálogo interno. Gracias, Gastón. Gracias a todos por sus opiniones, sus reflexiones. Y sí, efectivamente, ¿es a las 7 de la noche? Sí, la práctica con el maestro Francisco. Si está por ahí, nos gustaría saludarlo y escuchar. Nos invite a la práctica de esta noche. Claro que sí, maestro. Buen día. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Como siempre, pues la invitación extendida para todas y todos seguir navegando este tonal y seguir encarnando estos conjuros como nos comparte la maestra Lili tan floridamente. Y bueno, pues está abierta la invitación. Ojalá nos honren con su presencia
para pues vivenciar esta energía que nos ilustran con tantas flores y tan bellamente. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todos por su atención. Esperamos que haya sido fructífera la reflexión y que lo continúe siendo el resto del día. Recordemos que al mediodía arrancan precisamente las influencias que hemos estado comentando ahorita. Y bueno, pues gracias por su atención. Lo esperamos el día de mañana, ya para llegar entramos a los números 10. Vamos a estar en Matlactli, Coatl. No es cierto, Matlactli, Cuetzpalin. Sí. Me viene a la mente el reptil, pero tardé en decidir qué reptil era. Matlactli, Cuetzpalin, 10 lagartija, el día de mañana, 5:45. Acá nos vemos, pero bueno, antes, a las 7 de la noche, la práctica con el maestro Francisco. Un placer. Un abrazo para todos. Muchas gracias, nos vemos por allá. Allá nos Hasta vemos. pronto. Nos vemos. Buen día. Buen día. Gracias, buen día.